es tu palabra. Palabras que llenan de gozo son tus promesas. Promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo por tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que yo más quiero, Jesús, es estar muy cerca de ti, pues conoces mi andar. Llévame hasta el final. Quiero servirte, alabarte, ensalzarte, mi Dios, con todo mi ser y por siempre, Señor, proclamar tu verdad. Como un tesoro encontrado, así es tu palabra. Palabras que llenan de gozo son tus promesas. Promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo por tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que yo más quiero, Jesús, es estar muy cerca de ti, pues conoces mi andar. Llévame hasta el final. Quiero servirte, alabarte, ensalzarte, mi Dios, con todo mi ser y por siempre, Señor, proclamar tu verdad. Y por siempre, Señor, proclamar tu verdad. ¿Hacia dónde se dirige este mundo? ¿Qué es lo que espera a la historia de la humanidad? Muchas veces, cuando vemos las realidades que nos rodean en el día a día, surgen estas preguntas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tiene sentido? ¿Tiene solución todo lo que vivimos? Es en este sentido que el libro de Apocalipsis va a ser el desvelamiento de lo que Dios está preparando para la humanidad. Es el momento en el que Dios va a descorrer el telón para que entendamos lo que está sucediendo. En esta segunda parte del capítulo 1 de Apocalipsis, cuando leemos desde el versículo 9 hasta el final del capítulo, encontramos ese punto de encuentro donde Dios empieza a acercarse con la humanidad para revelarnos el sentido de muchas cosas y del discurso que va a estar dando. Un encuentro donde vamos a empezar a descubrir los personajes. De nuevo nos encontramos en primer lugar con el autor, y ahí en el versículo 9, o el escritor, el siervo de Dios, Juan se vuelve a presentar. Yo, Juan, yo que estoy haciendo esta labor como siervo de Dios, como geógrafo, como transcriptor, soy vuestro hermano. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, soy igual a vosotros, no soy nadie superior, no ocupo de un grupo, no formo parte de un grupo de élite que esté distante y elevado, no soy una voz más elevada que nadie más, soy uno más en medio de este rebaño de aquellas personas que creemos en Dios, que tenemos una esperanza depositada en Él.
Y al mismo tiempo de ser igual y de vuestra misma naturaleza, vuestro hermano, estar en misma igualdad, dice también soy copartícipe. Participo con vosotros en todas estas luchas. Tengo en común muchas cosas en la vida que estáis viviendo. No está escribiendo realmente una persona que no conocía las problemáticas de los primeros receptores del libro de Apocalipsis. No está escribiendo alguien ajeno a la realidad humana, sino que Juan, un hermano, una persona de a pie, copartícipe en qué, sobre todo en tres cosas, nos dice ahí. Copartícipe vuestro en primer lugar en la tribulación, en las pruebas de este tiempo. A veces es muy fácil aconsejar y hablar a otros cuando se ven los toros desde la barrera. Pero Juan no está hablando desde la barrera, está hablando desde la arena. Y ahí metido en la arena de la lucha, de esa tribulación, él está viviendo. Está encarcelado, está siendo perseguido. Está copartícipe también en el reino de Dios, en esa esfera donde Dios reina. Copartícipe en querer vivir en medio de una sociedad idólatra y pagana, querer vivir bajo las normas de Dios. Y esto generaba muchas oposiciones en aquel tiempo. Sobre todo en aquel tiempo, como veíamos hace un par de semanas, donde los creyentes estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo. Querer vivir bajo la obediencia al Rey del cielo significaba en muchas ocasiones dejar de lado la obediencia a César. Y en ese conflicto, por vivir en el reino de Dios que se había acercado, vivir en la voluntad de Dios, respetarla y cumplirla, pues generaba muchos conflictos y tribulaciones que Juan estaba viviendo en este momento. Y Juan era copartícipe también, dice en ese versículo 9 también, en la paciencia de Jesucristo, en la espera de la venida de Jesucristo, traducen versiones inglesas, ¿no? Estando a la espera de la venida del Señor Jesucristo, en la espera de que Él regrese para darnos una respuesta y una solución a todos estos problemas, en la espera del que soporta los sufrimientos, esta paciencia, como os dice Hebreos 12:2 también, de soportar la carrera que tenemos por delante mientras Cristo no viene, esa paciencia de esperar también, esperar que nuestra liberación, que nuestro triunfo no tiene que ver con batallas aquí y ahora, sino tiene que ver con la eternidad. Y Juan se presenta como un igual, con un igual que está en las mismas luchas. Y nos dice también dentro de esto que Juan estaba escribiendo desde la isla de Patmos. Esta pequeña isla era utilizada por el gobierno romano como una cárcel para presos políticos. Y allí estaba encarcelado Juan. Su argumento, él no era un preso político. Dice ahí, estaba en la isla de Patmos, versículo 9, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La acusación que pendía sobre Juan y por la cual estaba encarcelado era su fe, su fidelidad a la palabra de Dios, a lo que había escuchado de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Todo este mensaje de Jesucristo que estaba llegando a Roma, que estaba impactando, que estaba siendo confrontado, Juan se mantuvo fiel y como consecuencia de su fidelidad estaba encarcelado. Realmente vivimos tiempos muy similares también. Hoy en día en muchas ocasiones y en muchos aspectos de la vida tenemos que decidir a quién obedecer. Y tenemos que decidir o si proclamar la verdad, la palabra de Cristo, o callarnos y escuchar las palabras de este tiempo. Si anunciar a una sociedad que vive de espaldas a Dios un mensaje del sacrificio, del testimonio de la obra de Cristo, o quedarnos en silencio y callarnos. Esa actitud va a tener consecuencias. Para Juan tuvo como consecuencia un presidio. En el día de hoy, si hablas abiertamente de tu fe en muchos ámbitos, puedes tener problemas serios. Y en algunos lugares del mundo, en el día de hoy también, al igual que en el siglo I, Juan, en muchos lugares del mundo, si hablas con libertad, con claridad y con franqueza de tu fe, terminas teniendo problemas muy serios e incluso pudiendo perder tu vida. Esa persecución siempre la ha habido y seguirá habiéndola. Y Juan era una víctima de esa persecución allí en Patmos. Pero también estaba en Patmos, nos dice en el versículo 10, que estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Sabes? Cuando Juan recibe toda esta visión, esta revelación, era un sábado. Era el día del Señor. Un sábado o un domingo. Los primeros cristianos celebraban el día del Señor el domingo, recordando la resurrección también del Señor Jesucristo.
Y en ese tiempo era un tiempo especial que Juan estaba apartando como cada día del Señor para buscar de Dios. ¿Sabes? El día de descanso, el día de reposo no es para el hombre. Esto es una de las cosas que hemos perdido en nuestros días. Dedicamos el tiempo para nosotros, para nuestro ocio, para nuestro descanso. 6 días trabajamos, nos ocupamos en nuestras tareas y este día nos lo hemos ganado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el día de reposo no es tanto para nosotros, sino para buscar de Dios, que al final es lo que va a traer fortaleza y estímulo para enfrentar todas las batallas de la vida. Y en esa situación estaba en el Espíritu, buscando la comunión con Dios. Y ahí tenemos a un hombre que, apartado del ruido, sufriendo tribulaciones, no está ni quejándose, no está lamentándose, no está mirando para otro lugar, está buscando a Dios. Su esperanza venía de Dios y por eso se aferra a Él. En medio de tiempos de pruebas, el mayor consuelo que el Hijo de Dios tiene es buscar a Dios. Y es ahí, en esa búsqueda de Dios, en el día de Dios, en la presencia de Dios, en el Espíritu de Dios, que lo dice ese versículo 10, oí detrás de mí una gran voz. Y ahí entramos en un segundo aspecto, donde la revelación empieza a aparecer. Y se nos presenta, en segundo lugar, yo, Juan, pero ahora vamos a encontrar un nuevo yo. Yo, la voz. Esa voz grande, nos dice Juan. Esa voz magnífica. Esa voz incomparable con todo lo que percibía alrededor. No era un susurro. No era algo imperceptible. Era una voz atronadora. Una voz que hacía callar todo el ruido que pudiera haber en su mente o en su entorno. Y era una voz, nos dice ahí, como de trompeta. Una figura que realmente nos presenta una de las imágenes más nítidas de la revelación divina a lo largo de toda la Biblia. La trompeta tenía varias funciones dentro del pueblo de Israel. Era una señal de convocación para convocar al pueblo a la asamblea. Era una señal de alerta ante la llegada de un peligro inminente. Era una señal de la revelación de Dios. Allí en el monte de Sinaí sonaron trompetas cuando Dios estaba dando la ley. Cuando el pueblo era convocado en Números 10, sonaban trompetas para llamarles que era el tiempo de dejar las tareas y buscar de Dios. Cuando llegaba el tiempo de la batalla, sonaba la trompeta, nos dice 1 Corintios 14:8, preparando y alistándose. Y era la labor incluso del atalaya, del vigilante, hacer sonar la trompeta para advertir de que el peligro llegaba. Pero también las trompetas, nos dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, anuncian y anunciarán la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor Jesucristo, su segunda venida. Será ese sonido perceptible que nos hará entender que Dios está cerca. Realmente esas trompetas están sonando, como veremos en futuros estudios, en este estudio de Apocalipsis. Esas trompetas ya están sonando. Están sonando por medio de catástrofes naturales. Están sonando por medio de rumores de guerras y guerras desatadas. Están sonando por medio de crisis sanitarias. Están sonando por medio de crisis económicas y alimentarias en muchos lugares. Están sonando por medio de cambio climático. Están sonando por medio de las alteraciones de nuestro entorno. Están sonando por medio del engaño. Están sonando por medio de la maldad. Están sonando por medio de la inmoralidad desatada. Es decir, toda una serie de trompetas que la Biblia nos va diciendo que anticipan que Cristo está llegando y están sonando. Y de nuevo la trompeta está sonando. Juan la percibió. Y Juan estaba escuchando esa voz como de trompeta. Y esa voz delante de él tenía un mensaje. Un mensaje para Juan. Un mensaje que decía, en primer lugar, escribe y envía. Fíjate, versículo 11 decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy la totalidad de lo que necesita el hombre, la totalidad de la revelación. Yo soy el que da un mensaje para las iglesias en el día de hoy. Y esta voz le dice a Juan, escribe. Escribe en un libro lo que estás viendo. Escribe para que realmente quede como una autoridad determinada. Es lo escrito lo que da estabilidad al mensaje declarado.
Y Dios quiere dejarnos ese escrito para que realmente seamos conscientes de que su palabra no va a cambiar. Escrito está, fue la respuesta de Jesús constantemente en la tentación, porque la palabra de Dios es inmutable. Dios dijo, y lo que Él ha dicho se va a cumplir al 100%. Jesús lo entendió así, y nosotros debemos entenderlo así. Y cuando Juan recibe este encargo, dice, escribe, porque lo que vas a ver, lo que estás viendo, lo que vas a transmitir, es la palabra de Dios, fiel, inquebrantable e inamovible. Dios no va a cambiar. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra revelada y escrita de Dios no va a cambiar, no va a pasar. Pero en segundo lugar, este mensaje debía ser escrito y dice, y envíalo. Y debe ser compartido. La responsabilidad del siervo de Dios no es solo declarar con autoridad la palabra de Dios, sino hacerla llegar y acercarla a los necesitados, a sus contemporáneos. Y en este sentido, esta palabra de Dios, como decíamos en el estudio anterior, iba dirigida a estas 7 iglesias de Asia, y como veremos posteriormente, posiblemente encontremos englobada la realidad de toda la iglesia, en muchos aspectos. El mensaje de Dios no es para que se lo quede el receptor, es para comunicarlo. Somos responsables de comunicar y acercar la palabra de Dios a nuestros contemporáneos y a aquellos que están pasando tiempos de necesidad. Yo la voz. Ahora, ¿era solo una voz o era una persona? Y ahí nos va a decir que Juan, que tenía esta voz a su espalda, versículo 12, se volvió. Se volvió para ver la voz que hablaba con él, para ver realmente esa voz de dónde surgía. A lo mejor podemos pensar en estos programas de televisión donde estos coaches están escuchando a alguien cantar detrás. Pues la escena que se ocurre es algo similar, ¿verdad? Dios está hablando, la voz está hablando, y Juan se gira para ver quién estaba hablando con él. Y dice ahí en el versículo 12, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno. Fíjate, hay una persona, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancas como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y en sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estreno de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen! Empieza a presentarse. Y nos encontramos en primer lugar que nos dice que era semejante al Hijo del Hombre. Con este título se identifica al Cristo que toma la identidad de toda la humanidad. Ese Cristo que se acerca a lo humano, que se encarna con una misión representativa, vicaria, para llegar a ser este postrer Adán. Uno semejante al Hijo del Hombre, que después va a desarrollar su función. Uno que viene, incluso nos dice esta imagen del versículo 13, en medio de los candeleros, vestido con una ropa, ceñido con un cinto, que nos habla de un sacerdote. La imagen de ese sacerdote que va a hacer de mediador entre Dios y los hombres. Ese sacerdote que va a presentar también delante de Dios las ofrendas que el pueblo no podía ofrecer. Versículos 14 y 15 nos encontramos con una imagen majestuosa, de majestad, con una cabeza y cabellos blancos como blanca lana, como nieve, ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido, refulgente como un horno, voz poderosa y de autoridad. Y encontramos ahí a un rey santo, la blancura que le llena en sus cabellos, en su barba, como la nieve, escrutador, esa mirada que penetra, esos ojos penetrantes de la mirada del rey, que como llama de fuego, esos pies de bronce bruñidos que nos hablan de aquel que es inmutable, que es fiel, que es estable, que no puede ser movido de su posición. Esa voz sonora que nos habla de la autoridad y del poder del rey. Hablamos de un sacerdote. Hablamos del Hijo del Hombre, que es sacerdote. Hablamos del Hijo del Hombre, que es rey.
Y hablamos del Hijo del Hombre, versículo 16, que es profeta. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta imagen muy nítida de la palabra de Dios, ¿verdad? De la Biblia. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Y nos encontramos con esta imagen de una palabra que es como espada de doble filo que penetra. Nos va a decir el autor de Hebreos, que rompe coyunturas y tuétanos, retadora, cegador en todo su esplendor, su rostro como el sol cuando resplandece con fuerza, que te impide mirar más allá, te ciega tu vista material y humana. Y es la autoridad final, es la autoridad definitiva de la historia, es la única voz que podemos entender, escuchar. Yo, Juan, semejante a vosotros un siervo, quiero transmitir lo que he recibido de la voz, que es Dios mismo encarnado, como sacerdote, como rey y como profeta. Y cuando escuchas la voz, cuando te encuentras, cuando la humanidad representada en Juan se encuentra con la santidad de Dios representada en esta voz que resuena, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los efectos cuando escuchas la palabra de Dios con todo su poder? Fíjate lo que nos dice ahí, versículos 17 en adelante. Cuando le vi, cuando entré en este encuentro, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y empieza a transmitir una voz real. ¿Y cuáles son los efectos? Primer efecto, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Sabes? ¿Quién puede mantenerse en pie delante de la santidad de Dios? ¿Quién puede escuchar, hablar a Dios en su poder y seguir erguido con sus argumentos, con su orgullo, con su jactancia, diciendo no necesito de ti? El profeta Isaías, Moisés, tantas personas a lo largo de la historia, cuando pudieron confrontarse cara a cara con Dios, cuando pudieron enfrentarse cara a cara con la santidad de Dios, cuando pudieron escuchar la palabra de Dios, fueron doblegados sus orgullos, doblegadas sus rodillas, la fragilidad humana. ¿Sabes? La Biblia nos dice que hay un día señalado en la historia, en el cual la presencia de Dios se va a manifestar por segunda vez. Y cuando Cristo venga por segunda vez, dice el apóstol Pablo, toda rodilla se doblará, porque nadie podrá mantenerse en pie delante de su presencia. Somos débiles. Ante el Señor soberano, aquel día toda rodilla se doblará, unos en adoración, reconociendo la gloria de Dios, otros en derrota y sumisión, reconociendo que le han dado la espalda y reconociendo su error al final de la historia. Somos frágiles delante de Dios. Y Juan nos demuestra esto cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero Juan está escuchando una voz, que no es esa voz de un rey distante, no es esa voz de un tirano, no es esa voz a veces como nos quieren pintar de un Dios que está despreocupado y ajeno a nuestras necesidades, sino que escucha una voz personal, una voz cercana. Y es muy tierno este pasaje, porque cuando nos encontramos delante de aquel que es Dios mismo encarnado, el Dios santo, manifestado como sacerdote, como profeta y como rey, la autoridad final de todas las cosas. Juan caído en su fragilidad. ¿Y qué hace la voz? ¿Qué hace Dios mismo? Fíjate el versículo 17. Se acerca. Se inclina. Puso la diestra sobre el hombro del Juan arrodillado. Y con voz tierna le consuela. Le dice, no temas. Se acerca a él para estimularle. Yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto, el que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Le estimula, le consuela, le promete, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo la victoria sobre todas estas situaciones que os están limitando. Le comisiona, versículo 19. Le da un encargo tremendo. Mira, Juan,
tú eres débil y estás delante del Dios Santo, pero yo te estoy hablando y quiero usarte como instrumento en mis manos. Escribe, escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que son realmente, pero escribe cosas que han de ser, que aún ojo no vio, ni oído yo, pero que van a ser. Anticipa lo que ha de ser, para que estemos preparados, para que estas iglesias estén preparadas. Y le revela. Anticipa, fíjate el versículo 20, el misterio. El misterio de aquellas cosas que han estado ocultas o que no se han entendido. El misterio de las 7 estrellas. El misterio de los 7 candeleros. El misterio de las 7 estrellas que son los ángeles y los candeleros que son las iglesias. Porque quiero hablar de cómo es este mensaje que yo estoy transmitiendo por medio de la iglesia para esta sociedad. Y que realmente le hagamos caso. Pero tengo que trabajar primero con una iglesia y después comunicar el mensaje a esta sociedad. Revela. Una voz personal que consuela, que estimula, que promete, que comisiona, que revela un mensaje. Efectos del oír la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a nuestra realidad, hoy, 2000 años después de que Juan escribiera este mensaje, en medio de un mundo que estamos dominados por las tinieblas, un mundo de incertidumbre y de temor, un mundo que se desmorona en lo social, en lo moral y en lo emocional. Y escuchamos noticias de las grandes necesidades en todos estos aspectos que tiene nuestra generación. Y en medio de este mundo nos planteamos hacia dónde vamos. ¿Es posible cambiar nuestra historia, como decíamos hace un rato? La respuesta es que no es posible revertir. Vamos de mal en peor. Y sin poder poner freno a una bola de nieve que hemos dejado caer al rodar por las laderas de la montaña de esta historia, y que se ha hecho tan grande que es indestructible, y está arrasando con nosotros, arrasando en lo moral, arrasando en lo emocional, arrasando en lo material, arrasando en lo social, arrasando en lo espiritual. Y vemos como todas las estructuras de nuestra sociedad están siendo dañadas por unas corrientes destructivas. Y al final la Biblia nos dice que todas estas cosas están reservadas para el fuego. Y no podemos revertir esta situación. Por eso nosotros necesitamos encontrar ese consuelo en medio de las tribulaciones. Y una persona que estaba de forma real viviendo las tribulaciones de su tiempo, encarcelado por su fe, nos transmite cuál es una respuesta para nuestras necesidades en el día de hoy. En medio de las necesidades que tenemos en el presente, ¿cómo podemos mantenernos en pie? ¿Cómo podemos tener esperanza? Y Juan nos dice 3 cosas en base a este pasaje. En primer lugar, podemos tener esperanza en medio de este mundo que se está desmoronando solo por medio de dedicar tiempo al encuentro personal con la voz de Dios. Encontrarnos con esta voz que se encontró Juan. Es esa voz que va a hablar. ¿Cómo encontramos esta voz? Pues desde luego no por medio de visiones. La Escritura nos dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Hijo. Nos ha hablado en la forma de Hijo. El Hijo es la revelación de Dios. El Hijo, ese Hijo de hombre que se manifiesta también delante de Juan, es el Logos, la palabra. Y todo lo que Él ha querido comunicar para la humanidad lo ha dejado recogido e impreso en las Sagradas Escrituras. Por eso, si quieres realmente encontrar sentido para este tiempo, ve a la palabra de Dios, ve a la Biblia. Abre tu Biblia, léela. Pero léela con el mismo espíritu y actitud que tenía Juan, dedicando tiempo de silencio, de calidad delante de Dios, dedicando tiempo en el día del Señor para que sea realmente el día de Dios, el día para escuchar a Dios, el día para olvidarme de los quehaceres, de las luchas, de los temores y escuchar el poder de Dios que transforma mi vida. Necesitamos ese encuentro personal con Dios, en la iglesia, en la intimidad, en la soledad, buscar en el Espíritu, en la comunidad, escuchar y atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás dispuesto a asumir hoy el reto de levantarte, congregarte y escuchar la palabra de Dios? En segundo lugar, Juan nos dice que necesitamos hoy reconocer nuestra condición.
somos una generación tremendamente preparada. Una generación con más conocimiento que casi ninguna anterior. Una generación que hemos conseguido grandes cosas en la ciencia, en la tecnología, en lo civil, en lo social, pero seguimos siendo una generación tremendamente débil. Y necesitamos reconocer nuestra condición. Y nuestra condición es que somos criaturas débiles, pecadores, y que no podemos mantenernos en pie delante de Dios. Necesitamos dejar de quejarnos y de luchar contra Dios para rendirnos a sus pies y reconocer que Él es Dios y nosotros ovejas de su prado. Porque mientras querramos ensoberbecernos, querramos mantenernos sin nuestro orgullo contra Dios, no podremos avanzar. Dios quiere hablar, pero quiere hablar a un pueblo que está dispuesto a escuchar su voz, temblar ante su presencia, rendirse ante Él y obedecer. Si no queremos obedecer, Dios no va a hablarnos. ¿Para qué? Y por eso, lo que necesitamos en el día de hoy, en medio de esta sociedad en la que nos toca vivir, y con eso concluyo, es encontrarnos con la voz de Dios por medio de su palabra, reconocer nuestra debilidad, en segundo lugar, y en tercer lugar, rendirnos completamente ante Dios. Rendirnos para decir: Señor, siervo tuyo soy, me someto a tu voluntad. Si no estamos dispuestos a la obediencia, si no estamos dispuestos a aceptar que el camino de Dios es el único que nos lleva a la vida, no vamos a encontrar el destino de esperanza que necesitamos. Hay un solo Dios, decía el apóstol Pedro, y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo mediador, Jesucristo, hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y así el Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Estás dispuesto a reconocer que no hay otro camino? ¿Que no hay otra esperanza para encontrar respuesta hacia dónde va este mundo? Fíjate, este mundo con esta bola de nieve se ha dejado llevar y va hacia su destrucción. Si realmente quieres cambiar tu historia, necesitas volverte hacia la voz de Dios que habla, reconocer su gloria, reconocer tu debilidad y humillarte delante de Él. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y nos ayude en medio de este tiempo a reconocer que somos siervos de Dios y someternos a su voluntad. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú has estado aquí todos los días de mi vida. Sin ti no podría vivir. Te doy mil gracias por todo lo que has hecho. I love you, Jesus. Ya no quiero estar solo. Yo soy uno de mi vida más. No tendría sentido caminar por un sendero donde tú no estás. Lamento haber fallado tantas veces. Por favor, mi consuelo eres tú, mi Señor. Aunque mis ojos no te pueden ver, mi Jesús, siento tu presencia derramar mi corazón. Hay gozo en ti, tu bendición llena hoy con tu espíritu, Señor.
aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque realmente sé que solo son palabras, quiero que sepa lo que tengo en mi corazón por ti es grande. Gracias por todo lo que me has dado, Jesús. Te amo. Terpo Frangel, HA Music y Agonial Harmonic. Tú estás aquí. Tenemos un reto tremendo que es el sujetarnos a la voluntad de Dios, y para estas cosas cuánto nos cuesta, porque el ruido nos atrae, las tentaciones nos dominan, pero en medio de un mundo que está a la deriva y muchas veces nos salpica, si queremos revertir la situación necesitamos, como Juan, girarnos, ver hacia la voz que nos está hablando, rendirnos ante Él y decidir seguir, no vivir de espaldas a Dios. Durante mucho tiempo hemos escuchado y seguimos escuchando la voz de Dios, pero le damos la espalda. Y Dios sigue llamando y sigue hablándonos. Pero hoy te pide que te des la vuelta. Que reconozcas que has vivido alejándote de Él. Que vuelvas a Él para rendirte a sus pies. Y entonces va a empezar a cambiar tu historia. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo. Porque es la única forma de revertir nuestra situación. Encontrarnos cara a cara con Dios. Señor, gracias porque tú tienes preparado ese encuentro para cada una de nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú nos das, por la victoria, por la esperanza, por el perdón, por la restauración. Gracias porque tú te has hecho hombre para vivir entre nosotros. Has asumido ese papel de sacerdote para presentar la ofrenda por nosotros delante de Dios. Nos hablas con autoridad tremenda, esa autoridad profética. Nos gobiernas como el Rey soberano. Y Señor, nos sigues llamando día tras día para que nos volvamos a ti. Señor, no permitas que caigamos en la debilidad de mirar hacia otro lugar, sino que descansemos en aquel que es la fuente de todo poder, que descansemos en ti. Ayúdanos para glorificarte a ti. Ayúdanos para darnos la vuelta y dejar de alejarnos de ti para acercarnos a ti, porque solamente en ti hay esperanza. Guíanos, fortalécenos, perdónanos por tantos pecados y errores que hemos cometido y ayúdanos a caminar en tu voluntad. Te lo pedimos y te damos gracias a ti en el santo y bendito nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.